Muy bien. Voy a comenzar el proceso de compartir. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, Sí, señora, se ve. señora. Ok, listo, Sí, señora. chicos. Bueno. Entonces, como les estaba diciendo, bienvenidos nuevamente a este encuentro de CIPAS, en un encuentro pedagógico que de verdad lo hacemos con mucho ánimo nosotros los tutores para hacer ese seguimiento con ustedes, para que cada día ustedes sientan más claro esas actividades a desarrollar. Y más que estamos en esa unidad 2, que es aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Ya más de un estudiante prácticamente ha enviado su totalidad de actividades. Creo que ha sido un tema que se le ha facilitado, así es que muy bien. Igualmente el que no lo ha hecho, estamos muy bien a tiempo para entrega de esos aportes para que sean realimentados en sus respectivos foros. Así es que como siempre hacemos nuestros encuentros, aquí estamos reunidos los estudiantes del docente Juan David Mejía, que está por ahí también, y quien está hablando, Nini Joana Vargas. Entonces, por favor, espero que todos me colaboren cerrando sus micrófonos, sus cámaras y que estén muy atentos a esta explicación. Como ya habíamos hecho nuestro primer CIPAS, habíamos desarrollado prácticamente hablamos sobre esos dos primeros ejercicios de esta guía 2, ¿cierto? De nuestra tarea 2, hoy vamos a hacer énfasis en esos otros dos ejercicios que nos hace falta, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar y vamos a hacer un recorderis sobre las proposiciones categóricas, que fue lo que quedamos en el CIPAS anterior. Entonces, haciendo énfasis en él, pues vamos otra vez a recordar lo que son esas proposiciones categóricas. No hay que olvidar que son afirmaciones que nos ayudan a nosotros en esas proposiciones, ¿cierto? Cuando encontramos esos enunciados para determinar qué, o acercarnos a esos miembros o a las clases a que él hace aquella relación. Hacíamos unos ejemplos en la clase anterior y de igual manera traigo un ejemplo otra vez de nuevo sobre esas proposiciones. Tenemos, como siempre se ha dicho, que si nos nombramos con esas letras del alfabeto en minúsculas, en este caso tenemos a P y tenemos a Q, donde tenemos esas proposiciones donde nos indican todas las aves son animales. Aquí nos están acercando, ¿cierto?, a ese miembro y nos está indicando la clase de afirmación también a la que estamos trabajando. De igual manera, con esa proposición categórica Q, algunas aves no son animales, es decir, que así vamos a encontrarlas en nuestro contexto o en nuestra actividad a desarrollar sobre proposiciones categóricas. Hay que tener algo muy claro, esas proposiciones categóricas, el estudio clásico viene desde hace muchos años, ¿sí?, remotos, donde nos hablaba Aristóteles de la educación, ¿cierto?, que estaba centrada en esos argumentos que contienen solamente proposiciones de un tipo especial. Lo llamaba proposiciones categóricas. A eso viene todo ese contexto. Ese tipo especial se refiere a que las proposiciones pueden ser universales, afirmativas o negativas, o pueden ser particulares, afirmativas o negativas. Por lo tanto, entonces se puede afirmar que hay 4 formas estándar de proposiciones categóricas, que son las que estamos viendo ahí en pantalla. Esas proposiciones categóricas, esas 4 proposiciones, la podemos encontrar universal afirmativa, ¿sí? ¿Y por qué se llama así? Porque la proposición afirma que la relación de inclusión entre las dos clases se completan, ¿sí? Es decir, todos los elementos o miembros de S, en este caso, que S se hablaba anteriormente, les hacía énfasis que S sería el sujeto y P sería predicado. Entonces, los miembros de S también son los de P, ¿listo? Es decir, que los miembros del sujeto también son los miembros de P. Y se simboliza así como lo estamos observando. Todo S es P, ¿sí? Donde S, ya había hecho énfasis en S, es el sujeto y P es el predicado. ¿Listo? Luego, nosotros venimos a ver lo que es
esa relación de inclusión entre las clases, ¿cierto? Donde nos dicen a nosotros que tenemos un universal, pero ya ahorita es negativa. Ojo, porque ya nos están indicando a nosotros que es una proposición negativa, en la cual nosotros podemos observar, ¿cierto? Que en esa proposición podemos encontrar en ese sujeto o en ese predicado, ¿cierto? Pero hay una negación que nos están diciendo que en alguno de esas clases no va a estar como tal esa cuantificación que estaríamos hablando ahí, haciendo referencia pues que a la proposición afirmativa pues se puede, en ese momento estaríamos hablando en esa negatividad, ¿cierto? Niega que la relación de inclusión de la clase tenga lugar entre las dos clases, ¿sí? Y lo niega de forma universal, por eso universal negativa, es decir, que no hay ningún miembro de S que también lo sea en P o que esté en P. Eso nos quiere decir en esa universal negativa. Y luego viene nos encontramos con particular afirmativa, donde nos dice que algún S es P, ¿sí? El cual significa que por lo menos un miembro de esa clase significa con el término, ¿cierto? En nuestro sujeto también es miembro de la clase asignada por el término predicado. ¿Y qué hace referencia a eso? A que la proposición afirma, ¿cierto? Se cumple para tal caso en la relación entre la inclusión entre esas dos clases. ¿Listo? Ahí podemos dar lugar nosotros a que no afirma que la primera clase universalmente, ¿cierto? Solo es parcialmente, por eso dice particular, es decir, que de algunos miembros particulares de la primera clase se cumpliría. Y ya por último encontramos la particular negativa. Eso nos indica que por lo menos un miembro que pertenece a la clase, ¿cierto? A esa proposición asignada por el término sujeto, pues es exclusivo, es decir, que la totalidad de la clase asignada por el término predicado, pues no haría al lugar, ¿no? Porque es particular negativa. Entonces es así como nosotros podemos encontrar en esas clases de proposiciones, como para hacer un poco más énfasis en ella y que es el objetivo de cada una que estamos mirando. Luego pasaríamos a ver esa estructura que tiene esas proposiciones categóricas. ¿Por qué, chicos? Hay que tener en cuenta que la definición que tenemos nosotros en cada una de esas proposiciones va a tener que un cuantificador, ¿cierto? Un término sujeto, una cualidad o cúpula, o el término predicado, que ya se había dicho también anteriormente, que cuando hablamos del cuantificador, pues estamos hablando de esa parte donde decimos todo, ninguno, algún, ¿cierto? Entre esas que nosotros siempre vamos a encontrar. El sujeto, pues que nos indica quién realiza la oración o quién dice algo que se está tratando sobre él. La cúpula, ¿cierto? O la cualidad que también encontramos es son, era. Quiero hacer énfasis en esa cúpula, porque recuerden que ella es la que nos da como el sentido a la oración, ¿cierto? Nos ayuda a enlazar tanto el sujeto como al predicado. No solamente en algunos casos no vamos a encontrar son, eran. En algunas actividades sobre ella también vamos a encontrar el enlace que no pueden estar en esa parte de cuando hablamos de la cúpula que dicen son, eran, pero hay que tener en cuenta porque si tiene la negación pues tengo que colocar no son. Ojo con eso, porque ya hay unos aportes que me han enviado y hago énfasis en eso, porque me colocan cúpula, son, ojo, y en la negación, porque dice no son, es la que le da el sentido y la que nos está indicando el enlace. Si nos está diciendo que la proposición es negativa, ¿cierto? Tenemos con esa negación, hay que tener en cuenta, es también que entra dentro de la cúpula. Ojo con eso. Entonces es para hacerle como esa énfasis. Hay que tener en cuenta también cuando tenemos una oración, por ejemplo, todos los, bueno, ahí hay una muy que la tengo en mente, todos los volcanes hacen erupción. Ustedes dirán, bueno, y ahí yo no tengo en esa cúpula predicado lo que nos hablan a nosotros sobre esos términos de son, eran, ¿sí? No la tenemos, pero mire que tenemos, si miramos, ¿cierto? El contexto de la proposición dice, todos los volcanes hacen erupción. Hay que ver la conexión que tenemos nosotros entre el sujeto y el predicado, ¿cierto? Todos sabemos que va a ser ¿qué? El cuantificador, ¿cierto? Los volcanes, pues, ¿qué va a ser? El sujeto.
Y entonces en esa claramente podemos observar que la cúpula, ¿qué va a hacer? Pues hacen. Mire que no encontramos esa parte del ser que hablábamos nosotros de la cúpula, que son, era o era, pero él nos está haciendo énfasis en esa conexión que hay entre el sujeto y el predicado para determinar o tener la estructura de la proposición categórica dada. Entonces hay que tener en cuenta también eso. Por eso lo llevo a ese ejemplo, porque encontramos esas particularidades y hay que tenerlas muy en cuenta. ¿Listo? En el predicado, pues ya se había dicho más antes también, y vuelvo otra vez a reiterar que es la afirmación, ¿cierto? Lo que se afirma o se niega del sujeto de la proposición en sí, que estamos nosotros tratando de esa estructura. Tenemos un ejemplo, proposiciones categóricas. Dice P, todas las aves son animales. Q, algunos aves no son animales. Entonces, nos dicen que hay que hacer la distribución o en la estructura de la proposición categórica que nos dan, que hay que tener en cuenta la proposición, el cuantificador, el término sujeto, la cualidad o cúpula o el término predicado. Se hace mucho énfasis en, mire, en nuestras cuatro, ¿qué? ¿Cierto? Clases de proposiciones categóricas que tenemos: universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. Mira que aquí están, y mira aquí cómo está el ejemplo, nos dice, para la primera, P, la nombramos P, proposición, P, cuantificador, todas, término sujeto, aves, mire, aves, ¿cierto? Que sería el sujeto. Cualidad cúpula, que es la unión, sería son, y el término predicado, animales. Aquí, por eso se hace énfasis en este ejemplo. ¿Por qué? Mira que aquí ya tenemos algunas aves no son animales en Q. De igual manera, nosotros en nuestra estructura sacamos proposición Q, cuantificador, algunas, término sujeto, aves, cualidad o cúpula, no son. Mira, mire que no solamente se coloca son, mire que va acompañado de qué, porque estamos hablando, ¿cierto? Estamos hablando de algún S, no es P, algún sujeto no es predicado, entonces por eso va también con su negación, digámoslo así. El término predicado, animales, es decir, que esa estructura básicamente es lo que nos están pidiendo a nosotros en ese ejercicio número 3, y aquí la tenemos muy claramente para aquellas, ¿cierto?, que nos den en esas proposiciones categóricas. ¿Listo? Determinar el tipo de proposiciones. Aquí nosotros tenemos algo muy usual y nos lo dan porque también de igual manera esa determinación de esos tipos de proposiciones nosotros lo venimos a ver prácticamente para luego ubicarlas en un cuadro de la posición, ¿sí? Entonces, nos dan esa determinación también de dónde sale esa determinación. Esa determinación también sale desde los tiempos de Aristóteles, el cual nos indica a nosotros, ¿cierto? Cada juicio, ¿sí? Es cada juicio que es considerado. ¿Y cómo lo están considerando ahí? Esos tipos de juicios nos está indicando que lo vamos a identificar con letras mayúsculas A, E, I y O. Que el A, la proposición tipo A, ¿sí?, va a ser enfatizado o va a trabajarse con ¿qué? Universal afirmativa, donde todo ese es P, ¿sí? Va a ser ese cuantificador universal y esa cualidad afirmativa. Ojo que ella viene a tener muy en cuenta lo que es la cualidad también. Luego nos dice que la proposición tipo E, ¿sí?, tipo E es aquella que tiene ese cuantificador universal negativo, ¿cierto? Donde nos dice que ningún S es P, ¿cierto? O todo S no es P y tiene que ver con la proposición universal negativa, ¿sí? Luego nos dice que para la proposición tipo I, ¿cierto? Nos indica a nosotros que está hablando del cuantificador particular y cualidad afirmativa, donde nos indican a nosotros que algunos S son P. Tiene que ver con la proposición particular afirmativa. Y para aquellas proposiciones tipo O, tiene que ver con aquellos cuantificadores particular. Ojo, mire que ahí nos dice particular. ¿Por qué? Ahorita más adelante vamos a ver en ese cuadro de oposición o cuando hacemos nuestra clasificación.
¿Por qué? Él nos va a llevar a esa parte, la parte particular, pero ya va a ser negativa. Es decir, que ahorita en ese momento, cuando ya habíamos visto nosotros esos 4 tipos de proposiciones, ahora también tenemos que tenerlo en cuenta con ese tipo de proposición que va a estar enmarcadas con esas diferentes letras, ¿sí? Nos dan una proposición categórica, la llamamos PEN. Todas las aves son animales. Ya empezamos, todas, ¿cierto? Ya tenemos nosotros aquí. Nosotros tenemos que observar, ¿cierto? Lo que nos tenemos ese cuantificador, ¿cierto? En este caso va a ser todas, ¿cierto? Y vamos a tener también lo que nosotros ya llamamos, ¿qué? La cúpula, ¿cierto? Mira, aquí tenemos son, que sería la unión de ellos. Y tenemos que darnos de cuenta donde dice todas son. Entonces yo tengo que venir a esa determinación, ¿cierto? Que ya tenemos estipulada aquí y mirar cuál, ¿cierto? Se hace semejante a ella, la que me dan. Yo digo, bueno, tenemos universal afirmativa. ¿Por qué? Me dice que es la proposición tipo A, porque todo S es P. Todo S es P. Cuantificador universal y cualidad afirmativa. Proposición tipo A. Universal afirmativa, porque me están diciendo que todas las aves son animales. Es decir, que todo S es P. Todo sujeto es predicado, ¿cierto? A eso tenemos que tener o llegar nosotros teniendo en cuenta la proposición categórica que nos den. Luego nos dicen la proposición que teníamos que llamamos Q. Algunas aves no son animales. Y entonces venimos nosotros a buscar. ¿Por qué? Dice particular negativa tipo O. ¿Por qué? Algunos, ¿cierto? Algunos S, que serían aves, no son ¿qué? No son P, no son predicados. Algunos S no son P, cuantificador particular y cualidad negativa, que nos estaría hablando esa proposición tipo O, que es ¿qué? Particular negativa. Entonces, particular negativa, proposición tipo O, algunos S no son P, cuantificador particular y cualidad negativa, que es lo que me está indicando ese tipo de proposición al que pertenece, ¿cierto? Mi proposición categórica. Y luego viene a cumplir una función muy importante. ¿Esto qué es? Eso es llamado el cuadro de los juicios. Este cuadro de los juicios se llama así, el esquema, por el cual estudias las relaciones formales entre los diversos tipos de juicios. ¿Y cuáles son los tipos de juicios que yo les decía anteriormente? Pues esos son los tipos de juicios aristotélicos, que les decía, cada juicio es considerado por una letra mayúscula, A, E, I, O, U, así son determinados, donde A representa universal afirmativo, ¿cierto? En este caso aquí lo tenemos también en nuestro cuadro de los juicios. A representa, ¿cierto? Universal negativo. La I representa particular afirmativo y la O representa particular negativo, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen, vamos a graficar en ese cuadro de los juicios, entonces yo lo que voy a graficar, ¿qué es? Pues lo que me dio el tipo, ¿cierto? La determinación de mi proposición categórica, ese tipo en que me dio. Entonces, al graficarlo yo aquí, lo que yo tengo que ver es eso, proposición tipo A, que es mi primera proposición. Entonces, tipo A, que sería P. Aquí lo voy ubicando. Y luego Q, que es proposición tipo O, ¿cierto? Que sería particular negativa. Y proposición tipo O ya está aquí. Entonces, ubico a la Q. Entonces, lo que yo hago al graficarlos, que sería de A hacia O, mira cómo va, de A hacia O, entonces lo que yo voy a leer es lo que él dice, mi cuadro de la oposición. Profe, pero yo ¿cómo lo hago? Es que yo no puedo graficarlo, yo no puedo hacerlo. No, lo pueden sacar, ¿sí? Sacar, copiar, pegar, tomar pantallazo, no sé, de la misma guía de actividades que ahí está en ETSA, y lo único que tienen que hacer es ustedes graficar en esta parte, ¿sí? Entonces ya cogen ustedes que son tan pilosos y manejan muy bien Word o Paint, bueno, no sé, y ya vienen ustedes, le van colocando aquí, ¿cierto? Para guiarse y saber cuáles son las proposiciones que nos dieron, ¿cierto? En ese tipo de proposiciones, esa determinación que nos dio, para saber, y al momento de yo decir va de A hacia Q,
¿cierto? Entonces yo no me voy a meter por acá ni por acá, sino que mira como nos dice de A hacia O, y entonces aquí dice contradictorias, es decir, que ese tipo, ¿cierto? Ese tipo de proposiciones categóricas que yo grafiqué, ¿sí? De acuerdo al esquema propuesto entre P y Q, pues van a decir, ¿cierto? Y voy a argumentar que son contradictorias. Obviamente, ¿por qué son contradictorias? Porque una me está afirmando que todo sujeto es predicado, afirmando, ¿cierto? Y otra me está diciendo que algunos, que no todo, entonces me está contradiciendo, me dice que algunos, ¿cierto? Que algunos S no son P. Entonces ahí se está presentando la contradicción. Es decir, que en este cuadro la oposición de los juicios es donde yo grafico, ¿cierto? Los diversos juicios que estamos encontrando entre A, E, I y O. Ahora vamos ya con ese cuarto ejercicio que nos habla sobre lo que son los razonamientos. Hay que tener aquí en cuenta que esos razonamientos que nosotros comprendemos, es decir, pues, que siempre se basa sobre la realidad, son expresiones o ideas, ¿cierto? A través de nuestro lenguaje, que disponemos de una capacidad intelectual. Esa capacidad intelectual nos permite comunicarnos. La razón se pone en marcha utilizando un proceso, ¿qué? Mental. ¿Y ese proceso mental cuál es, chicos? Pues es el razonamiento. Cómo yo voy a razonar sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier argumentación que yo tenga. Entonces, es a eso que vamos a llegar. Nosotros encontramos siempre dos tipos de razonamientos. Uno de ellos es el razonamiento, bueno, de hecho encontramos mucho más, pero estamos trabajando con estos dos razonamientos. Uno de ellos es razonamiento deductivo. Ese razonamiento deductivo se considera que va de lo general, ojo, hay que tener muy claro ahí, porque este razonamiento deductivo va de lo general a lo particular. Tenemos un ejemplo, entonces ponemos atención, nos dice nuestra primera premisa, todos los artistas son banqueros. Tenemos otra premisa que nos dice, todos los banqueros son cantantes. Y tenemos una conclusión que nos dice, todos los artistas son cantantes. Tenemos unas características muy dadas ahí. ¿Por qué? Porque lo que nos dice la conclusión hay que tenerlo muy en cuenta, por eso de pronto lo determinamos en premisa y conclusión, y eso es lo que vamos a hacer nosotros en nuestro ejercicio número 4. ¿Para qué? Para poder llegar nosotros más fácil al análisis de ese razonamiento, porque yo sé que algunos son muy confusos, entonces nos va a que tener en cuenta eso. Entonces, si lo que nos dice la conclusión están las premisas, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no se incrementa la información semántica, es decir, si yo estoy diciendo que todos los artistas son cantantes, ojo lo que nos dice la conclusión, dice en la premisa, todos los artistas son banqueros, todos los banqueros son cantantes, ¿cierto? Y pues entre artistas, pues debemos encontrar que también, entran, ¿cierto? Ese gremio de los cantantes. Entonces, por lo tanto, todos los artistas son cantantes. Yo puedo decir que sí, pero puedo decir que no, porque todos los artistas no pueden ser cantantes, ¿cierto? Algunos pueden tener toda esa combinación, pero otros no. Entonces, ese razonamiento deductivo, dice, se considera, ¿cierto?, que va de lo general. ¿Y por qué en el momento que yo digo de lo general? Al empezar que yo digo, todos los artistas son banqueros, yo estoy generalizando, que todos los artistas son banqueros. Ahí nos están diciendo que son banqueros, ¿cierto? Pero luego nos dice a nosotros, y comienza con particularidades, porque dice, todos los banqueros son cantantes, ¿sí? Pero al finalizar nos dice que todos los artistas son cantantes. Entonces hace énfasis en eso. Hay que tener ahí una mediación nosotros, que va de algo global y luego comienza ya a distribuirse en ramitas diferentes, ¿sí? Más adelante vamos a tener un ejemplo, que aquí lo tenemos, ese razonamiento intuitivo. Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo sobre ese también. El razonamiento inductivo, que sería nuestro segundo razonamiento a trabajar, ¿cierto? Él va de lo particular a lo general. Es el contrario, ¿cierto? Tiene que ver algo opuesto
al deductivo, porque el deductivo va de lo general a lo particular y el razonamiento inductivo va de las cosas, ¿cierto?, particulares, de aquellas ramitas que le decía, a algo global, a algo general, ¿cierto? Decir que él comienza ¿qué? A tener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. Tenemos un ejemplo, dice, de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole. Se establece conclusiones para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. He observado el cuervo número 1 y era de color negro, ¿cierto? Como podemos observar en la imagen. El cuervo número 2 también es de color negro. El cuervo número 3 es también de color negro, ¿cierto? Y el cuervo 4 negro, es decir, que todos los cuervos, son ¿de qué color? Negros. Comienzo a identificar por medio de mis premisas. Premisa 1, he observado que el cuervo número 1, ¿cierto?, es de color negro. Y es de color. Premisa 2, el cuervo número 2 también era negro, ¿cierto? Y el cuervo número 3 también es negro. En conclusión, pues todos los cuervos son negros. ¿Sí ve? Que comienza de ramitas pequeñas, identificar una por una para llegar a su conclusión, ¿cierto?, general, que son el decir que todos los cuervos son negros. Es así como nosotros vamos a poder identificar a cada uno de esos argumentos dados, partiendo desde esa perspectiva. Hay que leer muy bien lo que nos dice el argumento y revisar para poder llegar. Aquí yo tengo un argumento y me dice lo siguiente: el estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Vamos a identificar las premisas y la conclusión. Entonces, ¿cómo las voy a identificar? Bueno, entonces, premisa 1. El estudio de los pacientes con nivel bajos en glucosa en la sangre tienen deficiencia en las funciones del páncreas. Punto. Es decir, que esa sería mi primera premisa. Premisa 2. Después de lo que ya tenemos otra vez de nuevo nuestro punto, dice: las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Ahí quedaría nuestra premisa 3. Perdón, premisa 2. Y la conclusión dice: las personas con deficiencias en las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Es decir, que ella viene a ser nuestra conclusión porque nos está enfatizando, ¿cierto?, que esas personas con esas deficiencias, tanto del páncreas, ¿cierto?, están enfermas y tienen, pues, ¿qué? Deficiencia de glucosa en la sangre. Entonces, nos dice a nosotros, ¿cómo voy a hacer yo el desarrollo después de que identifiqué las premisas? Entonces, y tengo mi conclusión también. Yo tengo que mirar que él parte de ¿qué? Él parte de ramitas, lo que yo decía anteriormente, ¿cierto? Para llegar a algo grande que sería la conclusión. Entonces, por eso se dice que el razonamiento utilizado es el deductivo, ya que a partir de hechos conocidos como el nivel de azúcar de la sangre, ¿cierto?, se deduce la deficiencia de las funciones del páncreas y el estado de salud de la persona. Entonces, ¿qué nos decían a nosotros el razonamiento deductivo, ¿cierto? Que comienza de algo general y va a ir a algo particular. ¿Por qué? De estudio, ¿cierto? Porque nos está hablando que el estudio de los páncreas de los pacientes con niveles bajos de glucosas en la sangre tienen deficiencia, es decir, que nos está hablando de algo que ya nosotros sabemos que es una veracidad y que nos están diciendo sobre esos estudios basados en estudios, que es algo concreto ya y que parte de algo que ya tenemos establecido, ¿cierto? Y para llegar a particularidades que esas personas pueden sufrir, ¿cierto?, de las funciones del páncreas y también son enfermas que en la parte de la glucosa de la sangre. Es así como tenemos que ir analizando nosotros esa parte aquí.
Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver cómo desarrollar el ejercicio 3 y 4 de la tarea 2. De igual manera, es algo básicamente igual de lo que ya se había explicado, teniendo en cuenta el literal que ustedes escogieron, cada uno de ustedes, recuerden que si escogieron el literal A, desarrolla para los 4 ejercicios ese literal A. Si no han participado en el foro, les hago la invitación, estudiantes, para que lo hagan. Recuerden revisar primero la participación de sus compañeros donde ellos han identificado el literal a trabajar, porque se han presentado que han repetido literal. Por favor, recordarles que si repiten literal, se deja a la persona literal, a la persona que primero lo escogió y que hizo su participación. Entonces, así que por favor, más que aclarar, para que cada uno de ustedes tenga muy en cuenta, porque igualmente para ese trabajo final, si ustedes no han corregido el literal, desafortunadamente, pues su trabajo va a ser anulado, entonces tenerlo en cuenta. Entonces, tenemos un ejemplo para la letra A, vean unas proposiciones categóricas. Entonces, para ese ejercicio 3 de nuestra unidad 2, nos dan 2 proposiciones, ¿cierto? P, todos los insectos son polinizadores. Q, algunos insectos no son polinizadores. Entonces, lo que nosotros tenemos que realizar es en la estructura, ¿cierto? En ese cuadrito que nos han dado y que ya hice énfasis en él. Entonces, que a partir de esas proposiciones, debo de dar qué respuesta a los ítems que es en la estructura dada, que es el cuantificador, término sujeto, cualidad o cúpula o término predicado. Entonces, teniendo en cuenta eso, la definición pues de la estructura de nuestras proposiciones dadas, en este caso, para P, todos los insectos son polinizadores, entonces sería proposición P, cuantificador todos, sujetos los insectos, ¿cierto? O insectos, ¿cierto? Cualidad o cúpula sería son y predicado polinizadores. Para Q, ¿cierto? Proposición Q, cuantificador algunos, sujeto insectos, cúpula cualidad no son. Mira, de nuevo, tras de nuevo, porque él me está indicando que no son, ¿cierto? Y predicado polinizadores. Así me viene a quedar a mí en esa estructura que me dan para el ejercicio número 3. Tener en cuenta que ahí nos dan el cuadrito y ustedes lo que tienen que tener es la ubicación en cada uno de ellos según la estructura de nuestra proposición. Luego nos vamos nosotros a esa determinación, ¿cierto? De esas proposiciones tipo E, tipo A, tipo I, tipo O, ¿cierto? Para cada uno de ellos. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, pues teniendo en cuenta, ¿cierto? Teniendo en cuenta el cuantificador, ¿cierto? Y esa cualidad, ¿cierto? Es lo que vamos a mirar en cada uno de ellos, a cuál determinación o a qué tipo de proposiciones viene ella a encajar. Entonces, como podemos observar, mi cualidad dice que es, mi cuantificador dice que son todos, ¿cierto? Son, es decir, que todo ese es P. Para él tenemos ese universal afirmativo, proposición tipo A. ¿De dónde sale, profe? De ese tipo de proposiciones que estamos trabajando. De aquí es donde yo tengo que mirar a cuál se clasifica cada una de mi proposición dada. Entonces, él hace énfasis es en este universal afirmativo. Algunos insectos no son, ojo, algunos no son. Ya tengo, ¿cierto? Mi cuantificador algunos, entonces yo tengo que revisar acá algunos. Estaría entre tipo I, tipo O, pero dice no son en cualidad, entonces no son, aquí está, no son P. Entonces viene a ser, ¿cuál? Pues sí, particular negativa, proposición tipo O. Algunos S no son P. Es así como vamos nosotros a clasificar en ese tipo de proposiciones. Y luego venimos nosotros a graficarlo en ese cuadro de la oposición de los juicios. ¿Cuáles juicios? Los juicios que tenemos entre universal afirmativo, universal negativo, cuantificador particular afirmativo y particular negativo, ¿cierto? Cada uno está con su letra y yo lo que tengo que hacer es graficarlo. Coincidencialmente también nos da que P es como es todos son, que sería tipo A, aquí está tipo A, y particular negativo, que son algunos no son, es tipo O,
Y si yo grafico entre A y O, pues me va a dar también que es, ¿cierto? Según el esquema dado, ¿cierto? Para P y Q son contradictorias. Si ya fuera diferente, de pronto que fuera P tipo A y Q fuera tipo E, sería de A a E, pues viene a ser contradictorias. Si viene a ser de E, que sería ejemplo, P fuera E y Q fuera O, entonces en este caso sería de E a O, como están viendo en mi cursor, viene a ser subalternas. Pero si P fuese O y Q fuese I, en ese caso, pues vendrían siendo de O a I, serían subcontrarias. Es así como nosotros tenemos que ir identificando en cada uno de ellos y graficarlas, pero en este caso vienen a ser contradictorias. Bueno, en ese ejercicio 2, ¿cierto? En nuestro ejercicio 2, bueno, en tarea 2, nos dan a nosotros también, ahora tenemos un argumento, entonces vamos a ver en la parte de qué, de nuestro razonamiento. Nos dicen, las personas sanas tienen niveles normales de azúcar, las personas son eficiencias en las funciones, bueno, bueno, ya tenemos la misma conclusión, ya tenemos las premisas y ya sabemos que es deductivo. Entonces, en esa parte que ya habíamos hecho anteriormente el ejercicio, yo quiero preguntarles a ustedes, permítanme un momento, y quiero escuchar qué dudas tienen, cómo van con la actividad. Así es que los escucho, por favor. Profe, yo la entregué desde el lunes y no he recibido retroalimentación. Luz, ¿fue usted la que me habló? Sí, señora. Lucy, qué pena con ustedes. Estamos en esas. De verdad que gracias a Dios ha habido una participación bastante. Decir que por eso creo que el tema ha sido más, se les ha facilitado más que en nuestra primera unidad, porque hay muchos aportes. Ahí voy lento, pero tranquila que ya al día de mañana creería que ya me pongo al día con todos los aportes. ¿Listo? ¿Usted es estudiante mío del profe Juan? Tuya. Ok, listo. Gracias, profe.